Santo Tomás de Aquino. Suma de Teología. Tomo primero. Cuestión 13. Sobre los nombres de Dios. Después de haber tratado lo referente al conocimiento de lo divino, hay que introducirse ahora en el estudio de los nombres divinos, pues nosotros llamamos a cada cosa según el conocimiento que de ella tenemos. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 12 problemas. 1. ¿Puede o no puede Dios tener un nombre dado por nosotros? 2. ¿Los nombres dados a Dios, le son o no le son atribuibles sustancialmente? 3. ¿Los nombres dados a Dios, le son propios o solo se le atribuyen metafóricamente? 4. Al dar muchos nombres a Dios, ¿son o no son todos ellos sinónimos? 5. Los mismos nombres dados a Dios y a las criaturas, ¿son dados unívoca o equívocamente? 6. Suponiendo que se den análogamente, ¿a quién se dan primero, a Dios o a las criaturas? 7. ¿Son o no son dados a Dios algunos nombres desde el tiempo? 8. ¿La palabra Dios expresa naturaleza o expresa operación? 9. ¿La palabra Dios, eso no es un nombre comunicable? 10. ¿Lo que significa Dios por naturaleza, por participación o por opinión, es tomado en sentido unívoco, en sentido análogo? 11. ¿El nombre el que es, eso no es en grado sumo el nombre propio de Dios? 12. ¿Pueden o no pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios? Artículo 1. ¿Hay o no hay algún nombre que le convenga a Dios? Objeciones por las que parece que no hay ningún nombre que le convenga a Dios. Dice Dionisio: no tiene nombre, no se le concibe, se dice en Proverbios 30:4. ¿Cuál es su nombre, y cuál el de su hijo, si lo sabes? Más aún, los nombres o se dicen en abstracto o en concreto, pero los nombres con significado concreto no son aplicables a Dios, ya que es simple, y tampoco le son aplicables en abstracto, porque no significan algo perfecto subsistente. Luego a Dios no se le puede dar ningún nombre. Todavía más, los nombres significan sustancia con cualidad, los verbos y los participios significan temporalidad, los pronombres, demostración o relación, pero nada de todo eso es aplicable a Dios, porque no tiene cualidad, ni accidente alguno, ni temporalidad, no es objeto de los sentidos para que pueda ser detectado, ni le son aplicables los relativos, pues estos sirven para reproducir algo de lo dicho anteriormente, bien de los sustantivos, bien de los participios, bien de los pronombres demostrativos. Por lo tanto, Dios de ningún modo puede ser nombrado por nosotros. En cambio está lo que se dice en Éxodo 15:3, el Señor es un guerrero, su nombre, omnipotente. Solución: hay que decir, según el filósofo, las palabras son signos de los conceptos, y los conceptos son representaciones de las cosas. Así se puede observar cómo las palabras se pronuncian para dar significado a las cosas a través de la concepción del entendimiento. Así, pues, lo que puede ser conocido por nosotros con el entendimiento, puede recibir nombre por nuestra parte. Ha quedado demostrado que en esta vida Dios no puede ser visto en su esencia, pero puede ser conocido a partir de las criaturas como principio suyo, por vía de excelencia y remoción. Así, pues, a partir de las criaturas puede recibir nombre por nuestra parte. Sin embargo, no un nombre que, dándole significado, exprese la esencia divina según lo que es, como la palabra hombre con su significado expresa la esencia del hombre según lo que es, ya que el nombre significa la definición que pone al descubierto su esencia, pues al concepto expresado con el nombre le llamamos definición. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, se dice que Dios no tiene nombre o que está por encima de todo nombre, porque su esencia supera todo lo que de Dios podemos entender o expresar con nuestras palabras. A la segunda hay que decir, porque llegamos al conocimiento de Dios partiendo de las criaturas, y a partir de ellas le damos nombre. Los nombres que damos a Dios tienen el significado que le corresponde a las criaturas materiales, las cuales no son conocidas por connaturalidad, como se dijo, y porque, en este tipo de criaturas,
las que son más perfectas y subsistentes son compuestas. Además, la forma en ellas no es algo completo y subsistente, sino, mejor, por lo que algo es. Por eso, todos los nombres que ponemos para expresar algo completo subsistente tienen significado concreto, cosa que corresponde sobre todo a los compuestos. En cambio, los nombres que ponemos para expresar formas simples, no significan algo que subsiste, sino aquello por lo que algo es, como la blancura significa aquello por lo que algo es blanco. Así, pues, porque Dios es simple, porque es subsistente, le damos nombres abstractos para significar su simplicidad, y le damos nombres concretos para significar su subsistencia y perfección. Si bien ambos tipos de nombres no pueden expresarlo totalmente, como nuestro entendimiento en esta vida no le conoce tal como es, a la tercera hay que decir, determinar la sustancia con la cualidad es determinar el supuesto con la naturaleza o forma concreta en la que subsiste. De ahí que, si a Dios se le dan nombres concretos para significar su subsistencia y su perfección, como ya se dijo, también se le dan nombres que significan la sustancia con la cualidad. Por otra parte, las palabras y participios con sentido temporal que se le dan, se hace porque la eternidad incluye todo tiempo, pues, así como no podemos aprehender y determinar las cosas simples subsistentes si no partimos de los compuestos, así tampoco podemos entender y expresar con palabras la simple eternidad si no partimos de las cosas temporales. Esto es así por la connaturalidad existente entre nuestro entendimiento y las cosas compuestas y temporales. Por otra parte, los pronombres demostrativos que se dan a Dios, se dan porque concretan lo que de Él se entiende, no lo que se siente, pues lo que de Él se entiende eso puede ser concretado. Y así, por el mismo motivo que a Dios se le pueden dar nombres y participios y pronombres demostrativos, se le puede concretar también con pronombres relativos. Artículo 2. ¿Puede o no puede darse a Dios sustancialmente algún nombre? Objeciones por las que parece que a Dios no puede dársele sustancialmente ningún nombre. Dice el Damasceno, hay que señalar que cada uno de los nombres dados a Dios, no se le aplican sustancialmente, sino que muestran lo que no es, o alguna relación o alguna consecuencia de su naturaleza u operación. Más aún, dice Dionisio, de todo cuanto encuentres en los santos teólogos distingue las invocaciones de Dios en cuanto explicativas y de alabanza, de las aplicadas a las procesiones divinas. Esto significa que los santos doctores distinguían entre nombres de alabanza y procesiones del mismo Dios, pero la procesión de alguna cosa no es lo mismo que su esencia. Luego los nombres dados a Dios no le son dados sustancialmente, todavía más, llamamos a las cosas según las entendemos, pero a Dios no se le entiende sustancialmente en esta vida. Luego ningún nombre que le damos a Dios le podrá ser dado sustancialmente. En cambio está lo que dice Agustín, en Dios, ser y ser fuerte o ser sabio es lo mismo, y todo lo que dijeres de aquella simplicidad, lo estarás diciendo de su sustancia. Por lo tanto, todos estos nombres indican la sustancia divina. Solución. Hay que decir, los nombres dados a Dios en sentido negativo o referidos a la relación entre Él y la criatura, es evidente que de ninguna manera expresan su sustancia, sino la distancia existente entre Él y los demás, o su relación con alguien, o, mejor, la relación de alguien con Él. Pero sobre los nombres dados a Dios en sentido absoluto y afirmativo, como bueno, sabio y parecidos, hay diversas opiniones. Algunos dijeron que estos nombres, los que se dan a Dios en sentido afirmativo, más bien les son dados para expresar algo que no tiene, que para expresar algo que tiene. Ejemplo, cuando decimos que Dios es viviente, queremos dar a entender que no es como una cosa inanimada, y como este término. Otros, así lo pensó Rabí Moisés. Otros, por su parte, dicen que estos nombres dados a Dios se refieren a la relación entre Él y las criaturas. Ejemplo, cuando decimos Dios es bueno, el sentido de la frase es, Dios es la causa de la bondad existente en las cosas. Y como esta frase, otras, ambas posturas son incorrectas. Y esto es así por las siguientes tres razones. La primera, porque ninguna de estas posturas aclara por qué a Dios se le dan unos nombres y no otros.
Pues así como es causa de los cuerpos, también es causa de los bienes. De ahí que, si al decir Dios es bueno no se quiere dar a entender más que Dios es causa de los bienes, en la misma línea podría decirse que Dios es cuerpo porque es causa de los cuerpos. Más aún, al decir que es cuerpo, no se está diciendo que sea solo ser en potencia, como la materia prima. La segunda, porque habría que concluir que todos los nombres dados a Dios solo le podrían ser dados secundariamente. Ejemplo, sano se dice de la medicina en cuanto que significa causa de la salud en el animal al que, en un principio, se le llama sano. La tercera, porque va contra la intención de quienes hablan de Dios, pues, sin duda, al decir que Dios es viviente, quieren dar a entender algo muy distinto a que sea solo causa de nuestra vida, o que se distinga de los cuerpos inanimados. Así, en otra dimensión, hay que decir que todos estos nombres expresan la sustancia divina y se predican de Dios sustancialmente, si bien no la expresan totalmente. Esto es así por lo siguiente. Estos nombres expresan a Dios tal como nuestro entendimiento lo conoce, y nuestro entendimiento, por cuanto le conoce a partir de las criaturas, le conoce en la medida que las criaturas le representan. Se demostró que Dios contiene todas las perfecciones de las criaturas, pues Él es simple y absolutamente perfecto. De ahí que cualquier criatura le representa y le es semejante en la medida en que tiene alguna perfección. Sin embargo, no le representa como algo de su misma especie o género, sino como principio sublime, de cuya forma carecen los efectos, pero que, sin embargo, albergan alguna semejanza, como sucede con los cuerpos de aquí abajo que, de alguna manera, representan la fuerza solar. Esto ya se expuso anteriormente cuando se trató la perfección divina. Así, pues, los nombres señalados expresan la sustancia divina, si bien imperfectamente, por cuanto las criaturas la representan imperfectamente. Por lo tanto, al decir Dios es bueno, el sentido de esta frase no es Dios es causa de bondad, o Dios no es malo, sino, lo que llamamos bueno en las criaturas, preexiste en Dios, y siempre de modo sublime. De todo esto no se sigue que a Dios le corresponda ser bueno porque cause bondad, sino, mejor, al revés, porque es bueno derrama bondad en las cosas, como dice Agustín, porque es bueno, existimos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el Damasceno dice que estos nombres no indican que es Dios, porque ninguno de estos nombres expresa perfectamente que es Dios, pero cada uno de estos nombres lo expresa imperfectamente como imperfectamente lo representan las criaturas. A la segunda hay que decir, en la significación de los nombres, una cosa es su significado original, y otro el significado que se le da al aplicarlo. Ejemplo, la palabra piedra, lápiz, originalmente significa que lesiona el pie, la edit pedem. Sin embargo, al utilizar tal palabra, no le estamos dando el significado de lo que lesiona el pie, la edens pedem, sino que con ella expresamos una especie de cuerpo. En caso contrario, cualquier cosa que lesiona el pie sería piedra. Así, pues, hay que decir, aquellos nombres tienen su origen en la participación de la divinidad, pues las criaturas representan a Dios aunque imperfectamente, según el grado de participación. Así, nuestro entendimiento conoce y llama a Dios según el grado de participación. Sin embargo, estos nombres no designan las mismas participaciones divinas, como si al decir Dios es viviente, su sentido fuera la vida proviene de Él, sino que designan el mismo principio de las cosas, esto es, la vida preexiste en Él, por supuesto que siempre de un modo más sublime a como se le entiende o expresa. A la tercera hay que decir, en esta vida no podemos conocer la esencia de Dios tal cual es en sí misma, pero la conocemos tal como está representada en las perfecciones de las criaturas, y así la expresan los nombres que le damos. Artículo 3. ¿Hay o no hay algún nombre que se diga de Dios en sentido propio? Objeciones por las que parece que no hay ningún nombre que se diga de Dios en sentido propio. Como se ha dicho anteriormente, todos los nombres que damos a Dios son aceptados por las criaturas, pero los nombres de las criaturas que se dan a Dios tienen sentido metafórico,
como cuando se dice, Dios es piedra o león, y otros parecidos. Luego todos los nombres que se dan a Dios tienen sentido metafórico, más aún, no puede darse en sentido propio ningún nombre a alguien cuando más verdadero es negárselo que aplicárselo, pero todos los nombres como bueno, sabio y similares, es más verdadero negárselos que aplicárselos a Dios, como aparece en Dionisio. Luego ninguno de estos nombres es dado a Dios en sentido propio, todavía más. Los nombres de cuerpos no se dan a Dios más que en sentido metafórico, puesto que es incorpóreo, pero todos los nombres que estamos usando implican condiciones corporales, como el tiempo, la composición, etc., que son condiciones de los cuerpos. Luego todos estos nombres son dados a Dios en sentido metafórico. En cambio está lo que dice Ambrosio. Hay nombres que expresan la realidad divina de forma evidente, otros que expresan la inapelable verdad de la majestad divina, y hay otros nombres que son dados a Dios por razón de semejanza. Así, pues, no todos los nombres son dados a Dios en sentido metafórico, sino que algunos le son dados en sentido propio. Solución: hay que decir, como se dijo, a Dios le conocemos a partir de las perfecciones que, procedentes de Él, están presentes en las criaturas. Tales perfecciones son más sublimes en Dios que en las criaturas. Nuestro entendimiento las aprende tal como están en las criaturas, y tal como las aprende, así las llama. Así, pues, en los nombres que se dan a Dios hay que tener presente lo siguiente: las mismas perfecciones expresadas, como bondad, vida, y otros, y el modo de expresarlas. Por lo que respecta a lo que significan tales nombres, en sentido propio le corresponden a Dios, y mucho más a Él que a las criaturas, y primeramente se dicen de Él. Por lo que respecta al modo de expresarlas, no se dicen de Dios en sentido propio, pues el modo de expresión les corresponde a las criaturas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, algunos nombres expresan tan imperfectamente las perfecciones que, procedentes de Dios, están en las criaturas, como imperfectamente la criatura participa de la perfección divina. Este modo imperfecto está incluido en el mismo significado del nombre, como el nombre piedra, que expresa una realidad material. Tales nombres no pueden ser dados a Dios más que en sentido metafórico. En cambio, otros nombres expresan absolutamente las mismas perfecciones sin que se incluya en su significado algún modo de participación. Nombres como ser, bueno, viviente y similares. Tales nombres son dados a Dios en sentido propio. A la segunda hay que decir, Dionisio dice que tales nombres deberían serle negados a Dios, porque lo que expresa tal nombre no le corresponde a Dios en la misma medida que tiene el significado de tal nombre, sino que le corresponde de un modo más sublime. De ahí que en el mismo lugar Dionisio diga que Dios está sobre toda sustancia, sobre toda vida. A la tercera hay que decir, los nombres que son dados a Dios implican condiciones corporales no en lo concerniente a lo expresado con el nombre, sino en cuanto al modo de expresarlo. Así, aquellos nombres que son dados a Dios en sentido metafórico, en su misma realidad expresada implican condición corporal. Artículo 4. ¿Los nombres que se dan a Dios son o no son sinónimos? Objeciones por las que parece que los nombres que se dan a Dios son sinónimos. Nombres sinónimos son aquellos que significan completamente lo mismo, pero estos nombres dados a Dios, en Dios significan completamente lo mismo, porque la bondad de Dios es su esencia, lo mismo que la sabiduría. Por lo tanto, estos nombres son completamente sinónimos. Más aún, si estos nombres significan lo mismo en cuanto a la realidad, pero conceptos diversos, la réplica es, un concepto sin contenido real es superfluo. Por lo tanto, si estos conceptos son muchos y la realidad solo una, parece que estos conceptos son superfluos. Todavía más, es más uno lo que es uno en la realidad y en el concepto, que uno en la realidad y múltiple en la conceptualización. Pero Dios es uno en grado sumo. Luego parece que no es uno en la realidad y múltiple en la conceptualización. Los nombres dados a Dios no expresan conceptos distintos, y, así, son sinónimos. En cambio,
Todos los sinónimos, unidos entre sí, son una tautología, como si se dice vestido traje. Por lo tanto, si todos los nombres dados a Dios son sinónimos, congruentemente no se puede decir Dios bueno o algo parecido. Sin embargo, está escrito en Jeremías 32, 18, Señor de los ejércitos, tu nombre es de gran fuerza, inmenso, poderoso. Solución: hay que decir, los nombres dados a Dios no son sinónimos. Esto se entendería fácilmente si pensáramos que tales nombres no son aplicados para negar algo o para designar su situación de causa respecto de las criaturas, pues de este modo los distintos conceptos corresponderían a las cosas negadas o a los efectos afirmados. Pero, como se dijo, estos nombres expresan la sustancia divina, si bien imperfectamente, aunque también es evidente que, partiendo de lo establecido, tienen conceptualizaciones distintas, pues la idea expresada con un nombre es la concepción que el entendimiento hace de la cosa expresada con tal nombre. Nuestro entendimiento, por conocer a Dios a partir de las criaturas, para entender a Dios se forma concepciones proporcionadas a las perfecciones que, procedentes de Dios, encuentra en las criaturas. Tales perfecciones preexisten en Dios en forma única y simple, mientras que en las criaturas se reciben en forma variada y múltiple. Por lo tanto, así como las diversas perfecciones de las criaturas responden a un único y simple principio, así también, a las variadas y múltiples concepciones de nuestro entendimiento les corresponde uno completamente simple, aun cuando sea entendido imperfectamente. De este modo, los nombres atribuidos a Dios, aun cuando signifiquen una realidad, sin embargo, porque expresan tal realidad con variados y múltiples conceptos, no son sinónimos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la respuesta resulta clara por lo dicho, porque son sinónimos los nombres que significan algo único según un único concepto, pues los que expresan conceptos distintos de una realidad, en cuanto tales, no significan lo mismo, porque el nombre no expresa la realidad a no ser a través de la concepción del entendimiento, como díjose anteriormente. A la segunda hay que decir, los conceptos expresados con esos nombres no son vanos ni superfluos, porque su objeto es único y simple, y ellos lo representan de forma múltiple e imperfecta. 3. A la tercera hay que decir, también le corresponde a la perfecta unidad de Dios que lo que en las cosas es múltiple y dividido, en él esté de forma simple y única. De ahí que lo que es uno sea múltiple según los conceptos, porque nuestro entendimiento lo concibe con la misma multiplicidad con que la realidad lo representa. Artículo 5. Los nombres dados a Dios y a las criaturas, ¿son o no son dados unívocamente a ambos? Objeciones por las que parece que los nombres dados a Dios y a las criaturas, son dados unívocamente. Todo lo equívoco se reduce a lo unívoco como lo múltiple al uno, pues si el nombre perro se dice equívocamente del que ladra o del cazón, es necesario que de alguno se diga unívocamente, por ejemplo, de los que ladran. En caso contrario se entraría en un proceso indefinido. Se encuentran también algunos agentes unívocos que concuerdan con el nombre y definición con sus efectos. Ejemplo, el hombre engendra al hombre. En cambio, hay algunos agentes equívocos, como por ejemplo, el sol causa calor, aun cuando él no es calor sino equívocamente. Así, pues, parece que el primer agente, al que se reducen todos los agentes, sea agente unívoco. Por lo tanto, lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice unívocamente. Más aún, entre equívocos no hay semejanza, como quiera que entre Dios y las criaturas hay alguna semejanza, según aquello de Génesis 1, 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Parece que hay algo que se dice unívocamente de Dios y de las criaturas. Todavía más, como se dice en Metáfis, la medida es homogénea con lo medido, pero, como se dice allí mismo, Dios es la medida de todos los seres. Luego Dios es homogéneo con las criaturas. Por lo tanto, hay algo que se puede decir unívocamente de Dios y de las criaturas. En cambio, lo que se dice de algo con el mismo nombre, pero con distinto sentido, se está diciendo equívocamente.
pero ningún nombre se da a Dios con el mismo sentido con que se da a las criaturas, pues la sabiduría en las criaturas es una cualidad, en Dios, no, y el género, al variar cambia el concepto, ya que es parte de la definición. Lo mismo puede decirse de otras cosas. Por lo tanto, lo que se dice de Dios y de las criaturas, se dice equívocamente. Por otra parte, más se distingue Dios de las criaturas que cualquiera de las criaturas entre sí, pero por la diferencia existente entre algunas criaturas sucede que nada se puede decir de todas unívocamente, al igual que de aquellas cosas que no concuerdan en algún género. Luego mucho menos se puede decir algo unívocamente de Dios y de las criaturas, sino que todo deberá decirse equívocamente. Solución: hay que decir, es imposible que algo se puede decir unívocamente de Dios y de las criaturas, porque todo efecto no proporcionado a la capacidad causal de la gente, recibe la semejanza de la gente no en la misma proporción, sino deficientemente. Así, lo que es diviso y múltiple en los efectos, en la causa es simple y único. Ejemplo, el Sol, siendo una sola energía, produce, en los seres de aquí abajo, múltiples y variadas formas. Igualmente, como ya se dijo, todas las perfecciones de las cosas, que en la realidad creada se encuentran en forma divisa y múltiple, en Dios preexisten en forma única. Así, pues, cuando algún nombre que se refiera a la perfección es dado a la criatura, expresa aquella perfección como distinta por definición de las demás cosas. Ejemplo, cuando damos al hombre el nombre de sabio, estamos expresando una perfección distinta de la esencia del hombre, de su capacidad, de su mismo ser y de todo lo demás. Pero cuando este nombre lo damos a Dios, no pretendemos expresar algo distinto de su esencia, de su capacidad o de su ser. Y así, cuando al hombre se le da el nombre de sabio, en cierto modo determina y comprende la realidad expresada, no así cuando se lo damos a Dios, pues la realidad expresada queda como incomprendida y más allá de lo expresado con el nombre, por todo lo cual se ve que el nombre sabio no se da con el mismo sentido a Dios y al hombre. Lo mismo cabe decir de otros nombres, de donde se concluye que ningún nombre es dado a Dios y a las criaturas unívocamente, pero tampoco equívocamente, como dijeron algunos, pues, de ser así, partiendo de las criaturas nada de Dios podría ser conocido ni demostrado, sino que siempre se caería en la falacia de la equivocidad, y esto va tanto contra los filósofos que demuestran muchas cosas de Dios, como contra el apóstol cuando dice en Romanos 1:20, lo invisible de Dios se hace comprensible y visible por lo creado. Así, pues, hay que decir que estos nombres son dados a Dios y a las criaturas por analogía, esto es, proporcionalmente, lo cual, en los nombres se presenta de doble manera, o porque muchos guardan proporción a una cosa, como sano se dice tanto de la medicina como de la orina, ya que ambos guardan relación y proporción a la salud del animal, la orina como signo y la medicina como causa, o porque uno guarda proporción con otro, como sano se dice de la medicina y del animal, en cuanto que la medicina es causa de la salud que hay en el animal. De este modo, algunos nombres son dados a Dios y a las criaturas analógicamente, y no simplemente de forma equívoca o unívoca, pues no podemos nombrar a Dios a no ser partiendo de las criaturas, como ya se dijo, y así, todo lo que se dice de Dios y de las criaturas se dice por la relación que la criatura tiene con Dios como principio y causa, en quien preexisten de modo sublime todas las perfecciones de las cosas. Este modo de interrelación es el punto medio entre la pura equivocidad y la simple univocidad, pues en la relación analógica no hay un solo sentido, como sucede con los nombres unívocos, ni sentidos totalmente distintos, como sucede con los equívocos, porque el nombre que analógicamente se da a muchas cosas expresa distintas proporciones, a algún determinado uno, como el nombre sano, dicho de la orina, expresa el signo de salud del animal, y dicho de la medicina, en cambio, expresa la causa de la misma salud. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, en las atribuciones es necesario reducir las equívocas a las unívocas. Sin embargo, en las acciones, el agente no unívoco necesariamente precede al agente unívoco,
Pues el agente no unívoco es causa universal de toda especie, como el sol es causa generativa de todos los hombres. El agente unívoco no es causa agente universal de toda especie, en caso contrario sería agente de sí mismo, puesto que está contenido en una misma especie, sino que es causa particular de aquel individuo que participa de la especie. Así, pues, la causa universal de toda especie no es agente unívoco. La causa universal, además, es anterior a la particular. Este agente universal, aun cuando no sea unívoco, sin embargo no es completamente equívoco, porque, de serlo, no podría obrar algo semejante a sí mismo, pero puede decirse que es agente analógico, como en las atribuciones todos los unívocos son reducidos a un primero no unívoco, sino análogo, que es el ser. A la segunda hay que decir, la semejanza que la criatura tiene con respecto a Dios es imperfecta, porque no representa tampoco lo mismo según el género, como ya se dijo. A la tercera hay que decir, Dios no es la medida proporcionada de lo medido, de ahí que ni sea necesario que Dios y la criatura entren en un mismo género. Todo lo dicho en sed continua lleva a la conclusión de que los nombres dados a Dios y a las criaturas no son atribuidos unívocamente, y no porque lo sean equívocamente. Artículo 6. ¿Los nombres son o no son dados a las criaturas antes que a Dios? Objeciones por las que parece que los nombres son dados a las criaturas antes que a Dios. Conforme conocemos algo, lo nombramos, pues, según el filósofo, los nombres son expresiones conceptuales, pero conocemos lo creado antes que a Dios. Luego los nombres dados por nosotros les corresponden a las criaturas antes que a Dios. Más aún, según Dionisio, a Dios le damos nombres partiendo de las criaturas, pero los nombres que son trasladados de las criaturas a Dios, antes han sido dados a las criaturas que a Dios, como león, piedra y otros. Luego todos los nombres que son dados a Dios y a las criaturas, antes son dados a las criaturas que a Dios. Todavía más, todos los nombres que son dados conjuntamente a Dios y a las criaturas, a Dios le son dados como causa de todo, como dice Dionisio. Pero lo que se dice de alguien en cuanto causa, se dice consecuentemente. Ejemplo, sano se dice antes del animal que de la medicina, que es causa de salud. Por lo tanto, estos nombres son dados a las criaturas antes que a Dios. En cambio está lo que se dice en Efesios 3:14. Doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesús, de quien recibe su nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra. Lo mismo parece que debería decirse de otros nombres que se dan a Dios y a las criaturas. Luego estos nombres se dan antes a Dios que a las criaturas. Solución. Hay que decir, todos los nombres que se dan a muchos analógicamente, es necesario que todos sean dados por su referencia a uno, y así, es necesario que tal uno entre en la definición de todos. Y porque el concepto expresado por el nombre es la definición, como se dice en Cuarta de Metafis, es necesario que aquel nombre sea dado antes a aquello que entra en la definición de lo otro, y después sea dado a los otros siguiendo el orden establecido por la relación más o menos estrecha que guarden con aquel. Ejemplo, sano dado al animal, entra en la definición de sano dado a la medicina, que es llamada sana porque causa salud en el animal. También entra en la definición de sano dado a la orina, que es llamada sana porque es signo de la salud del animal. Por otra parte, todos los nombres que son dados a Dios metafóricamente, han sido dados a las criaturas antes que a Dios, porque dados a Dios, no indican más que las semejanzas con tales criaturas. Ejemplo, decir que el prado ríe, no significa más que, cuando florece, el prado tiene el esplendor parecido al del hombre cuando ríe. Es la semejanza de proporción. Decir que Dios es león no significa más que, en su actuar, Dios tiene tanta fuerza que se parece a la del león. Esto da a entender que no se puede definir el significado de los nombres dados a Dios si no se parte de lo que significan cuando son dados a las criaturas. De los otros nombres que son dados a Dios no metafóricamente, cabría decir lo mismo, siempre que solo le sean dados en sentido causal, como ya sostuvieron algunos. Ejemplo, si al decir Dios es bueno, no se dijera más que Dios es causa de la bondad de la criatura,
Y si este nombre bueno, dado a Dios, incluyera en sí mismo la bondad de la criatura, de ser así, el nombre bueno se daría a la criatura antes que a Dios, pero quedó ya demostrado que estos nombres son dados a Dios no solo en sentido causal, sino también esencial, pues cuando se dice Dios es bueno o sabio, no solo se expresa que Él es causa de sabiduría o de bondad, sino que éstas preexisten en Dios en forma sublime. Por lo tanto, según esto, hay que decir, en cuanto a la realidad expresada por el nombre, este es dado a Dios antes que a las criaturas, porque tales perfecciones brotan de Dios y se depositan en las criaturas. En cuanto al hecho de dar nombre, antes se lo damos a las criaturas, que son lo primero que conocemos. Por tanto, la significación del nombre les corresponde a las criaturas, como ya se dijo. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, tal objeción es válida en cuanto referida al hecho de dar nombre. A la segunda hay que decir, no tienen el mismo sentido los nombres dados a Dios metafóricamente que los otros, como se dijo. A la tercera hay que decir, tal objeción sería válida si los nombres fueran dados a Dios solo en sentido causal y no esencial, como sano dado a la medicina. Artículo 7. Los nombres que implican relación a las criaturas, ¿son o no son dados a Dios partiendo del tiempo? Objeciones por las que parece que los nombres que implican relación a las criaturas no son dados a Dios partiendo del tiempo. Como suele decirse, todos estos nombres indican la sustancia divina. Por eso Ambrosio dice que el nombre Señor es nombre de poder, que es la sustancia divina, y Creador indica la acción de Dios, que es su esencia, pero la sustancia divina no es temporal, sino eterna. Luego todos estos nombres no son dados a Dios partiendo del tiempo, sino de la eternidad. Más aún, a lo que le sucede algo con el tiempo, se puede decir que es hecho, pues lo que con el tiempo se vuelve blanco, se hace blanco, pero a Dios no le corresponde ser hecho. Luego nada se le puede atribuir a Dios partiendo del tiempo. Todavía más, si algunos nombres son dados a Dios partiendo del tiempo por la relación que tienen con las criaturas, lo mismo podría decirse, al parecer, de todos los nombres que tienen relación con las criaturas, pero algunos nombres que implican relación con las criaturas son dados a Dios partiendo de la eternidad, pues desde la eternidad conoció y amó Dios a la criatura, según aquello de Jeremías 31:3, te amé con amor eterno. Luego todos los nombres que implican relación a las criaturas, como Señor y Creador, son dados a Dios desde la eternidad. Aún más, estos nombres indican relación, por lo tanto, es necesario que tal relación sea algo, o solo en Dios, o solo en la criatura, pero no es posible que esté solo en la criatura, porque, de ser así, a Dios se le llamaría Señor desde su contrario, que estaría en la criatura. No obstante, nada recibe su denominación desde su contrario. Por lo tanto, debe concluirse que la relación también es algo en Dios. Pero en Dios nada puede haber partiendo del tiempo, puesto que está por encima del tiempo. Luego parece que tales nombres no son dados a Dios partiendo del tiempo. Y también, por la relación algo es llamado relativo. Ejemplo, por el dominio, Señor, por la blancura, blanco. Por lo tanto, si la relación de dominio no está en Dios realmente, sino solo conceptualmente, hay que concluir que, realmente, Dios no es Señor, lo cual es evidentemente falso. Por último, las realidades relacionadas entre sí y que no se dan juntas, una puede existir y la otra no. Ejemplo, existe lo que puede ser conocido, aunque no se tenga su conocimiento, como se dice en Predicamentis. Pero las relaciones existentes entre Dios y las criaturas no se dan juntas. Luego algo de Dios puede ser dicho referido a la criatura aunque no exista. De este modo, nombres como Señor y Creador son dados a Dios partiendo de la eternidad, no del tiempo. En cambio está lo que dice Agustín, llamar a Dios Señor es una denominación que le corresponde partiendo del tiempo. Solución, hay que decir, algunos nombres que implican relación a la criatura son dados a Dios partiendo del tiempo y no de la eternidad. Para entenderlo, conviene saber que algunos 26 sostuvieron que la relación no es una realidad natural, sino solo conceptual.
lo cual resulta ser falso, pues las mismas cosas tienen relación y guardan un orden entre sí. Sin embargo, hay que tener presente que, como quiera que la relación requiere dos extremos, cabe una triple consideración sobre su realidad natural y conceptual. Puede suceder que cada uno de los extremos sea solo conceptual. Esto es así cuando el orden o relación entre algunos no se da más que por aprehensión conceptual. Ejemplo, lo mismo es igual a lo mismo, pues el entendimiento, al aprehender algo dos veces, establece aquel algo como dos, y de este modo concibe la relación de lo mismo consigo mismo. Algo parecido sucede en todas las relaciones que se dan entre el ser y el no ser, pues el entendimiento hace las relaciones cuando aprehende el no ser como uno de los extremos. Lo mismo sucede con todas las relaciones derivadas del acto del entendimiento, como género, especie y similares. En cambio, otras relaciones, atendiendo a los extremos, son realidad natural, a saber, cuando dos cosas se relacionan entre sí por algo que realmente se encuentra en una y otra. Ejemplo, todas las relaciones derivadas de la cantidad, como grande y pequeño, doble y mitad y similares, pues la cantidad está en cada uno de los extremos. Algo parecido puede decirse de las relaciones derivadas de la acción y de la pasión, como motivo y móvil, padre e hijo, y similares. Otras veces sucede que la relación en uno de los extremos es una realidad natural, y en el otro solo conceptual. Esto se da cuando los dos extremos no son de un solo orden. Ejemplo, el sentido y el entendimiento están referidos a lo sensible y a lo cognoscible, los cuales, por ser realidades que se dan en el ser natural, están fuera del orden del ser sensible y de lo inteligible. De este modo, entre el entendimiento y el sentido hay una relación real en cuanto que están ordenados a conocer y sentir las cosas, pero tales cosas, consideradas en sí mismas, están fuera de dicho orden. Por lo tanto, en las cosas no existe ninguna relación natural con el entendimiento y el sentido, sino solo relación conceptual, en cuanto que el entendimiento las aprende como términos de la relación del entendimiento y del sentido. Por eso, el filósofo en quinto de Metafis dice que no son llamadas relativas porque vayan referidas a otras, sino porque otras van referidas a ellas mismas. Así, derecho no se dice de una columna, sino en cuanto que se coloca a la derecha del animal. De ahí que la relación no se dé realmente en la columna, sino en el animal. Así, pues, como quiera que Dios está fuera de todo orden de las criaturas, y todas las criaturas están ordenadas a Él mismo, y no lo contrario, es evidente que las criaturas están referidas realmente al mismo Dios, pero en Dios no hay ninguna relación natural de Él con las criaturas, sino solo conceptual, en cuanto que las criaturas están orientadas a Él mismo, y así, nada impide que los nombres que implican relación a las criaturas sean atribuidos a Dios partiendo del tiempo, y no porque en Él haya algún cambio, sino por lo variable de la criatura, como la columna pasa a la derecha del animal, no porque en ella haya habido un cambio, sino porque se ha movido el animal. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, hay algunos nombres relativos, como Señor, Siervo, Padre, Hijo y similares, que se dan para indicar las relaciones existentes. Se les denomina relativos al ser. Otros, en cambio, como motor y móvil, regente y regido y similares, se dan para indicar cosas de las que se derivan algunas relaciones. Se les denomina relativos al expresar. Esta diferencia debe ser tenida en cuenta al tratar de los nombres divinos, pues algunos, como Señor, indican la misma relación con la criatura, y así, no indican directamente la sustancia divina, sino solo de forma indirecta, en cuanto que la presuponen, como el dominio presupone el poder, que es la sustancia divina. Otros, en cambio, indican directamente la sustancia divina, y, consecuentemente, implican relación. Salvador, Creador, y similares, indican la acción de Dios, que es su esencia. Sin embargo, ambos nombres son dados a Dios partiendo del tiempo por la relación que, principal y derivadamente, conllevan, y no porque indiquen, directa o indirectamente, la esencia. A la segunda hay que decir,
Como quiera que las relaciones dadas a Dios partiendo del tiempo no están en Dios sino de forma conceptual. Así, hacerse o ser hecho no se dice de Dios más que conceptualmente, sin que en él se dé cambio alguno. Dice el Salmos 89:1, Señor, te has hecho un refugio para nosotros. A la tercera hay que decir, la acción del entendimiento y de la voluntad está en el agente, y así, los nombres que indican relaciones derivadas de la acción del entendimiento o de la voluntad son dados a Dios partiendo de la eternidad. En cambio, los derivados de las acciones que, según nuestro modo de entender, se concretan en efectos, como Salvador, Creador y similares, son dados a Dios partiendo del tiempo. A la cuarta hay que decir, las relaciones indicadas por los nombres que son dados a Dios partiendo del tiempo, en Dios están solo conceptualmente. En las criaturas, las relaciones opuestas a aquellas están realmente. No hay inconveniente en dar nombres a Dios partiendo de las relaciones que naturalmente se dan en la realidad. Sin embargo, solo en cuanto que nuestro entendimiento las capta como relaciones opuestas a Dios, como se dice que Dios está relacionado con la criatura, porque la criatura está orientada a Dios. Es lo mismo que dice el filósofo en Quinto de Metafis, de lo cognoscible, que está relacionado porque el entendimiento está orientado a él. A la quinta hay que decir, al considerar que Dios está referido a la criatura en el sentido que la criatura está orientada a Dios, como quiera que la relación de dependencia es real en la criatura, se sigue que Dios es Señor no solo conceptualmente, sino realmente, pues se le llama Señor en el mismo sentido en el que la criatura le está sometida. A la sexta hay que decir, para saber si los relativos se dan juntas o no, no es necesario tener presente el orden de las cosas a las que se les aplica tales relativos, sino los significados de los mismos relativos, pues si uno en su concepto encierra al otro, y viceversa, entonces se dan juntos, como doble y mitad, padre e hijo y similares. En este sentido hay que considerar el entendimiento y lo cognoscible, pues lo cognoscible encierra potencialidad, el entendimiento, hábito o acto. De ahí que lo cognoscible, por su mismo significado, exista antes que el entendimiento. Pero, si se toma como acto lo cognoscible, entonces se da como acto junto con el entendimiento, pues lo conocido no es nada si no se le conoce. Así, pues, aun cuando Dios sea anterior a las criaturas, sin embargo, porque el significado de Señor incluye que tenga siervo, y viceversa, estos dos relativos, Señor y siervo, se dan juntos. Por lo tanto, Dios no fue Señor antes de tener a la criatura dependiente de él. Artículo 8. ¿El nombre Dios indica o no indica naturaleza? Objeciones por las que parece que el nombre Dios no indica naturaleza. Dice el Damasceno, que Dios viene de ate, que significa acudir, para sostenerlo todo, o de aete, esto es, arder, pues nuestro Dios es fuego que consume toda maldad, o de teastrai, esto es, tenerlo presente todo, pero todo esto va referido a su acción. Luego el nombre Dios indica operación, no naturaleza. Más aún, damos nombre a algo en cuanto que lo conocemos, pero la naturaleza divina nos es desconocida. Luego el nombre Dios no indica naturaleza divina, en cambio está lo que dice Ambrosio. El nombre Dios indica naturaleza. Solución. Hay que decir, no es lo mismo el origen de un nombre y su significado, que el significado que luego se le da, pues así como conocemos la sustancia de una cosa por sus propiedades u operaciones, así también denominamos la sustancia de una cosa por alguna propiedad u operación suya. Ejemplo, la sustancia de la piedra la denominamos por alguna acción suya, como que lastima el pie. Sin embargo, el nombre lo damos no para indicar la acción, sino la sustancia de la piedra. En cambio, hay cosas, como el calor, el frío, la blancura y otros, que, por conocerlas en cuanto tales, no los indicamos por otros. En estos casos, el significado original y el significado que se le da es el mismo. Así, pues, porque Dios no nos es conocido por su naturaleza, sino que lo intuimos por sus operaciones o efectos. A partir de ellos podemos nombrarle, como ya se dijo, de ahí que el nombre Dios, en cuanto a su origen, indica operación,
pues se le da este nombre por la providencia universal, ya que todos cuantos hablan de Dios, al nombrar a Dios, intentan expresar que tiene providencia de todas las cosas. Por eso dice Dionisio: la deidad es la que lo ve todo con perfecta providencia y bondad. Por lo tanto, el nombre Dios tomado de esta operación, se le da para indicar la naturaleza divina. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, todo lo que dice el Damasceno va referido a la providencia, y para indicarle se le da el nombre Dios. A la segunda hay que decir, en la medida en que podemos conocer la naturaleza de alguna cosa por sus propiedades y efectos, así podemos indicarla con el nombre. Así, porque podemos conocer la sustancia de la piedra en sí misma por su propiedad, conociendo qué es la piedra, el nombre piedra indica la naturaleza de la piedra en cuanto tal, puesto que expresa la definición de piedra por la que conocemos qué es la piedra, pues el concepto que expresa el nombre es la definición, como se dice en Cuarta de Metafis, pero por los efectos divinos no podemos conocer la naturaleza divina tal como es en sí misma, esto es, que sepamos de ella qué es, sino solo por vía de eminencia, de causalidad y de negación, como ya se dijo. Es así como el nombre Dios indica la naturaleza divina, pues este nombre ha sido dado para indicar algo que está por encima de todo lo que existe, que es principio de todo y que está alejado de todo. Esto es lo que intentan expresar quienes dan nombre a Dios. Artículo 9. El nombre Dios, ¿eso no es comunicable? Objeciones por las que parece que el nombre Dios es comunicable. A quien se le comunica lo significado por el nombre, también se le comunica el nombre, pero, como se dijo, el nombre Dios indica la naturaleza divina, que es comunicable a otros, según aquello de 2 de Pedro 1, 4, nos hizo promesas grandes y preciosas para que participemos de la naturaleza divina. Luego el nombre Dios es comunicable, más aún, solo los nombres propios no son comunicables, pero el nombre Dios no es nombre propio, sino apelativo. Hecho ese que resulta evidente por aquello del Salmos 81, 6. Yo dije, sois dioses. Luego el nombre Dios es comunicable, todavía más, como se dijo, el nombre Dios se da por la operación, pero todos los otros nombres que se dan a Dios por las operaciones o por los efectos, como bueno, sabio y otros, son comunicables. Luego el nombre Dios es comunicable. En cambio está lo que se dice en Sabiduría 14, 21, el incomunicable nombre se lo dieron a maderos y piedras. Está hablando del nombre de la deidad. Luego el nombre Dios es nombre incomunicable. Solución. Hay que decir, un nombre puede ser comunicable de dos maneras. Una, propiamente, otra, por semejanza. Un nombre es comunicable propiamente cuando toda la significación del nombre es comunicable a muchos. Es comunicable por semejanza, cuando algo de muchos está incluido en la significación del nombre. Ejemplo, el nombre león es comunicable propiamente a todos aquellos en quienes se encuentra la naturaleza indicada con el nombre león. Es comunicable por semejanza a aquellos que tienen algo de leonino, como la audacia o la fuerza, los cuales, metafóricamente, son llamados leones. Para saber qué nombres son comunicables propiamente, hay que tener presente que toda forma presente en un supuesto por el que queda individualizado, es común a muchos realmente o, al menos, conceptualmente. Ejemplo, la naturaleza humana es común a muchos real y conceptualmente, en cambio, la naturaleza solar no es común a muchos realmente, sino solo conceptualmente, pues la naturaleza solar puede ser entendida como existente en muchos supuestos. Esto es así porque el entendimiento comprende la naturaleza de cualquier especie por la abstracción que hace de lo singular. De ahí que, existir en un supuesto o en muchos, está fuera del concepto de naturaleza de la especie. Por eso, manteniendo el concepto de la especie, puede ser entendido como existente en muchos, pero el singular, por lo mismo que es singular, se diferencia de todos los demás. Por lo tanto, todo nombre dado para indicar algún singular, es incomunicable tanto real como conceptualmente, pues la pluralidad de un individuo ni siquiera puede entrar en la aprehensión. Por eso, ningún nombre que indique a un individuo puede ser comunicable a muchos propiamente,
sino solo por semejanza. Ejemplo, metafóricamente, alguien puede ser llamado Aquiles, por tener alguna de las características de Aquiles, como la fuerza. Por otra parte, las formas que no se individualizan por algún supósito, sino que lo hacen por sí mismas, como las formas subsistentes, si fueran entendidas tal como son en sí mismas, no serían comunicables ni real ni conceptualmente, quizá lo fueran por semejanza, tal como se ha dicho de los individuos, pero, porque no podemos entender las formas simples tal como son en sí mismas, sino que las entendemos como los compuestos cuyas formas se dan en la materia. Así también, como ya se dijo, les damos nombres concretos que indican la naturaleza presente en algún supuesto. Por lo tanto, en lo referente al concepto de los nombres, usamos el mismo concepto para los nombres que damos para indicar las naturalezas de los compuestos y para los nombres que damos para indicar las naturalezas simples subsistentes. Por lo tanto, como quiera que el nombre Dios es dado para indicar la naturaleza divina, como se dijo, y como quiera que la naturaleza divina no es multiplicable, como quedó demostrado, se sigue que el nombre Dios es incomunicable en su contenido, pero comunicable con el pensamiento, del mismo modo que el nombre Sol sería comunicable con el pensamiento poniendo muchos soles. Así, dice Gálatas 4:8, rendíais culto a quienes no eran, por su naturaleza, dioses. Glosa 35. No son dioses por naturaleza, sino por el pensamiento humano. No obstante, el nombre Dios es comunicable si bien no en toda su significación, sino solo en parte, por semejanza, como son llamados dioses quienes participan por semejanza de algo divino, según aquello del Salmos 81:6. Yo dije, dioses sois. Por lo demás, si hubiera algún nombre dado a Dios para indicar no la naturaleza, sino el supuesto, queriendo decir, dicho nombre sería totalmente incomunicable, como quizá ocurre con el nombre tetragrammaton para los hebreos. Algo parecido si alguien diera nombre al sol indicando su individualidad. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la naturaleza divina no es comunicable, a no ser por la participación de semejanza. El nombre Dios es apelativo y no propio, porque indica la naturaleza divina como presente en alguien, aun cuando el mismo Dios realmente no sea ni universal ni particular, pues los nombres no siguen al modo de ser presente en las cosas, sino al modo de ser presente en nuestro conocimiento, y, sin embargo, según la verdad real, es incomunicable, por lo mismo que se ha dicho del nombre Sol. A la tercera hay que decir, nombres como bueno, sabio y similares son dados por las perfecciones que, procedentes de Dios, están en las criaturas. Sin embargo, no son dados para indicar la naturaleza divina, sino para indicar absolutamente las mismas perfecciones, y así, también por la verdad real son comunicables a muchos. Pero el nombre Dios es dado desde la acción propia de Dios, que continuamente experimentamos, para indicar la naturaleza divina. Artículo 10. El nombre Dios, eso no es por participación, naturaleza y opinión dado a Dios unívocamente. Objeciones por las que parece que el nombre Dios, por participación, naturaleza y opinión es dado a Dios unívocamente. Donde hay una significación diversa no hay contradicción del que afirma o del que niega, pues la equivocidad impide la contradicción. Pero el católico que dice, el ídolo no es Dios, contradice al pagano que dice, el ídolo es Dios. Luego en ambos casos el nombre Dios es dado unívocamente, más aún, como el ídolo es Dios según la opinión y no según la verdad. Así también al placer del deleite carnal se le llama felicidad según la opinión y no según la verdad, pero el nombre felicidad se da unívocamente tanto a la felicidad opinada como a la felicidad verdadera. Luego el nombre Dios es dado unívocamente tanto al Dios verdadero como al Dios opinado. Todavía más, unívocos son aquellos incluidos en un solo concepto, pero el católico, cuando dice que Dios es uno, con el nombre de Dios indica algo omnipotente y digno de ser venerado por encima de todo. Esto mismo entiende el pagano cuando dice que el ídolo es Dios. Luego en ambos casos el nombre Dios es dado unívocamente. En cambio,
Como se dice en Primera de Perier, lo que está en el entendimiento es imagen de lo que está en la realidad, pero el nombre animal, dado al animal real y al animal pintado, tiene sentido equívoco. Luego el nombre Dios, dado al Dios verdadero y al Dios opinado, tiene sentido equívoco. Más aún, nadie puede indicar lo que no conoce, pero el pagano no conoce la naturaleza divina. Luego, cuando dice, el ídolo es Dios, no indica la verdadera deidad. Esta la indica el católico que dice que no hay más que un Dios. Luego el nombre Dios no es dado unívocamente, sino equívocamente, al Dios verdadero y al Dios opinado. Solución: hay que decir, el nombre Dios, en las tres acepciones indicadas, no se toma en sentido unívoco o equívoco, sino análogo. Es evidente por lo siguiente, porque los unívocos tienen completamente el mismo concepto, en los equívocos, completamente diverso, en los análogos. En cambio, es necesario que el nombre tomado con una significación se mantenga en su definición aunque sea tomado con otros significados. Como ser dicho de la sustancia, se mantiene en su definición de ser cuando se dice del accidente, y sano dicho del animal se mantiene en la definición de sano cuando se dice de la orina y de la medicina, pues cuando se habla de la salud del animal, la orina indica salud, la medicina, causa. Así sucede en el caso que estamos tratando, pues el nombre Dios dado al Dios verdadero entra en el concepto de Dios cuando se da a Dios por opinión o por participación, pues cuando a alguien le llamamos Dios por participación, con el nombre Dios entendemos algo que tiene semejanza con el Dios verdadero. Parecidamente, cuando al ídolo lo llamamos Dios, con el nombre Dios entendemos que se indica algo que algunos opinan que es Dios. Así resulta evidente que, aun cuando la significación sea variada, uno de sus significados está incluido en los demás. Por lo tanto, también es evidente que se da en sentido analógico. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, la multiplicidad de nombres no depende de su aplicación, sino de su significado, pues hombre, se dé a quien se dé, tanto de forma auténtica como falsa, se da en un solo sentido, pero tendría sentido múltiple si por hombre intentáramos exponer cosas distintas. Ejemplo, si uno, con hombre quisiera indicar lo que es verdaderamente hombre, y otro, con el mismo nombre, quisiera indicar lo que es un piedra o cualquier otra cosa. Así, resulta claro que el católico, al decir que el ídolo no es Dios, contradice al pagano que lo afirma, porque ambos usan el nombre Dios para indicar al verdadero Dios, pues cuando el pagano dice que el ídolo es Dios no usa el nombre en el sentido de un Dios opinable, pues en tal caso hablaría correctamente, como también los católicos lo usan en este sentido como, por ejemplo, al decir, todos los dioses de los paganos son demonios, Salmos 95, 5. A la segunda y a la tercera hay que decir, se puede responder algo parecido, pues aquellos argumentos se centran en la diversa aplicación del nombre y no en el diverso significado. A la cuarta hay que decir, animal. Dicho del animal real y del animal pintado, no tiene simplemente sentido equívoco, sino que el filósofo toma los equívocos en sentido amplio, en cuanto que incluyen los análogos, porque ser, que es análogo, a veces se aplica equívocamente a diversos predicamentos. A la quinta hay que decir, ni el católico ni el pagano conocen la naturaleza de Dios en sí misma, pero cada uno la conoce por alguna razón de causalidad, de excelencia o de remoción, como se dijo. Por eso, el pagano, al decir que el ídolo es Dios, puede tomar el nombre Dios con el mismo significado que el católico cuando dice que el ídolo no es Dios. Pero si hubiera alguien que no conociera a Dios bajo ningún aspecto, no lo nombraría, a no ser, tal vez, que lo nombrara como nosotros pronunciamos nombres cuyo significado desconocemos. Artículo 11. El nombre el que es, ¿eso no es en grado sumo el nombre propio de Dios? Objeciones por las que parece que el nombre el que es no es en grado sumo el nombre propio de Dios. Como se dijo, el nombre de Dios es incomunicable, pero este nombre el que es no es nombre incomunicable. Luego este nombre el que es no es en grado sumo el nombre propio de Dios. Más aún, Dionisio,
La palabra bien manifiesta todo lo que proviene de Dios. Esto le corresponde en grado sumo a Dios, que es principio universal de todas las cosas. Luego el nombre bueno y no el que es en grado sumo el nombre propio de Dios. Todavía más, todo nombre divino parece que conlleva relación a las criaturas, pues Dios no nos es conocido más que a través de las criaturas, pero el nombre el que es no conlleva ninguna relación con las criaturas. Luego el nombre el que es no es en grado sumo el nombre propio de Dios. En cambio está lo escrito en Éxodo 3:13, cuando Moisés dice, si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les respondo? El Señor le contesta, les responderás, el que es me envía a vosotros. Luego el nombre el que es en grado sumo el nombre propio de Dios. Solución, hay que decir, 3 razones explican por qué el que es en grado sumo el nombre propio de Dios, por su significado, pues no significa alguna forma, sino el mismo ser. De ahí que, como el ser de Dios es su misma esencia y esto no le corresponde a nadie más, como ya quedó demostrado, es evidente que, entre todos los otros nombres, este es el que en grado sumo propiamente indica a Dios, pues todo es designado por su forma, por su universalidad, pues todos los otros nombres o son menos comunes, o, si les son equivalentes, sin embargo le añaden algún concepto por el que, en cierto modo, lo informan y determinan. Además, en esta vida nuestro entendimiento no puede conocer la presencia de Dios en sí misma, sino que, aun cuando exprese lo que entiende de Dios, nunca expresará todo lo que Dios es en sí mismo, y así, cuando algunos nombres son menos determinados y más comunes y absolutos, tanto más propiamente son dados a Dios por nosotros. Por eso dice el Damasceno, entre todos los nombres que se dan a Dios, el principal es el que es, pues este nombre todo lo abarca, e incluye al mismo ser como un piélago infinito de inabarcable sustancia, pues cualquier otro nombre determina de algún modo la sustancia de la cosa, pero este nombre el que es no determina ningún modo de ser, sino que va referido a todos. Por eso lo llama piélago infinito de sustancia, por el contenido de su significado, pues significa existir en presente, y eso en grado sumo propiamente se dice de Dios, cuyo existir no conoce el pasado ni el futuro, como dice Agustín, respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, el que es el nombre de Dios más propio que el nombre Dios, tanto en cuanto a su origen, esto es, el ser, como a su significado y al contenido de su significado, como ya se dijo, pero en cuanto a lo que se quiere indicar, es más propio el nombre Dios, pues se da para indicar la naturaleza divina, y todavía más propio es el nombre tetragrammatón que se da para indicar la misma sustancia incomunicable o, si se puede decir así, singular, de Dios. A la segunda hay que decir, el nombre bueno es el principal nombre de Dios en cuanto causa, sin embargo, no en sentido absoluto, pues en sentido absoluto el ser es entendido como anterior a la causa. A la tercera hay que decir, no es necesario que todos los nombres divinos conlleven relación a las criaturas, basta con que sean dados partiendo de algunas perfecciones que, provenientes de Dios, están en las criaturas, y entre todas las perfecciones, la primera, de la que se toma el nombre el que es el mismo ser. Artículo 12. ¿Pueden o no pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios? Objeciones por las que parece que no pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios. Dice Dionisio, las negaciones sobre Dios son verdaderas, las afirmaciones, poco consistentes, más aún. Poesio, dice, la forma simple no puede ser sujeto, pero Dios es en grado sumo forma simple, como se demostró. Luego no puede ser sujeto, pero todo aquello de lo que se hace una proposición afirmativa es tenido como sujeto. Luego no pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios. Todavía más, es falso todo entendimiento que entiende una cosa de manera distinta a lo que es, pero Dios tiene el ser sin composición, como se probó. Así, pues, como quiera que todo entendimiento afirmativo entiende algo con composición,
parece que no pueden formarse verdaderamente proposiciones afirmativas de Dios. En cambio está el hecho de que lo falso no es contenido de fe, pero hay algunas proposiciones afirmativas que sí son contenido de fe, como que Dios es trino y uno, y omnipotente. Luego verdaderamente pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios. Solución: hay que decir, verdaderamente pueden formarse proposiciones afirmativas de Dios. Para demostrarlo, hay que tener presente que, en cualquier proposición afirmativa verdadera, es necesario que el predicado y el sujeto signifiquen de algún modo lo mismo realmente, y distinto conceptualmente, y esto resulta evidente tanto en las proposiciones de predicado accidental como en las de predicado sustancial. Es evidente que hombre y blanco son lo mismo en el sujeto, y se distinguen conceptualmente, pues uno es el concepto de hombre y otro el de blanco. Algo parecido sucede cuando digo el hombre es animal, pues aquello mismo que es hombre, verdaderamente es animal, pues en el mismo supuesto está la naturaleza sensible por la que es animal y la naturaleza racional por la que es hombre. Por eso, aquí también el predicado y el sujeto son lo mismo en el supuesto, pero la conceptualización es distinta. En las proposiciones en las cuales se afirma lo mismo, de algún modo se encuentra lo dicho, pues el entendimiento traslada al supuesto lo que hay en el sujeto, y lo que hay en el predicado lo traslada a la naturaleza de la forma presente en el supuesto, por lo que se dice, los predicados se consideran formalmente, los sujetos, materialmente. A esta diversidad, que es conceptual, se debe la pluralidad de predicados y sujeto. Su identidad, el entendimiento la expresa uniéndolos. Dios, considerado en sí mismo, es completamente uno y simple, y, sin embargo, nuestro entendimiento, al no poder ver lo que es Él en sí mismo, lo conoce con diversas conceptualizaciones. No obstante, aun cuando lo conozca con diversas conceptualizaciones, le corresponde absolutamente una única y misma realidad. Por lo tanto, esta pluralidad, que es conceptual, el entendimiento la representa mediante la pluralidad de predicado y de sujeto, la unidad la representa uniéndolos. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, Dionisio dice que las afirmaciones sobre Dios son poco consistentes o incongruentes, según otra versión, porque ningún nombre, como ya se dijo, puede expresar lo que Dios es. A la segunda hay que decir, nuestro entendimiento no puede aprender las formas simples subsistentes tal como son en sí mismas, pero las aprende tal como lo hace con los compuestos, en los cuales hay algo que sustenta y algo que las constituye, y así, aprende la forma simple como sujeto y le atribuye algo. A la tercera hay que decir, la proposición, es falso todo entendimiento que entiende una cosa de manera distinta a lo que es. Incluye un doble aspecto, pues el adverbio de manera distinta puede determinar el verbo entiende por parte de lo entendido, o por parte del que entiende. Si es por parte de lo entendido, la proposición es verdadera, siendo su sentido el siguiente, es falso todo entendimiento que entiende que una cosa es distinta a lo que es. Pero en nuestro caso no interesa ese aspecto, porque nuestro entendimiento, formando una proposición sobre Dios, no dice que Él sea compuesto, sino simple, y si es por parte del que entiende, la proposición es falsa, pues la situación del entendimiento entendiendo es distinta a la de la cosa siendo, ya que es evidente que nuestro entendimiento conoce las cosas materiales inferiores a él de modo inmaterial, no porque piense que son inmateriales, sino porque su modo de entender es inmaterial, de forma parecida. Cuando entiende las cosas simples superiores a él, las entiende según su propio modo, esto es, compuesto, y, sin embargo, no las entiende como si fueran compuestas. Por lo tanto, no es falso nuestro entendimiento cuando hace proposiciones compuestas sobre Dios,